El sonido fue casi imperceptible. Un pequeño ping desde la mesa de noche. A veces ni lo notaba. Era tan normal, tan rutinario como respirar. Pero esa vez, ese sonido diminuto marcó el fin de todo. Abrí los ojos sin saber que estaba despertando al peor día de mi vida. Eran las 6:23 de la mañana. Afuera, la ciudad apenas despertaba. Pero dentro de mí, algo ya se rompía sin que yo lo supiera. Era una simple notificación. Una más de las cientos que llegan en el celular. Pero esa contenía un mensaje de mi sobrino de apenas 12 años. Enviado sin intención. Enviado con inocencia. Una frase que él ni siquiera entendía del todo. Una broma de videojuego. Un chiste entre niños. Mi tío va a explotar todo si no ganamos esta ronda. Él hablaba de un juego en línea. Una partida perdida. Una rabieta infantil. Nada más. Pero para los ojos equivocados, esas palabras se transformaban en dinamita. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La frase fue enviada al grupo familiar, como siempre. Pero esta vez, por alguna razón, una persona ajena terminó viendo ese mensaje. Todavía no sé cómo. Algunos dicen que fue reenviado por error. Otros que fue leído por alguien que tenía acceso al teléfono de mi hermana. Lo único que sé es que horas después, ese mensaje terminó en una denuncia anónima dirigida directamente a Lice, con mi nombre, con mi dirección, con mi vida colgando de un hilo. Llevaba 18 años en este país. Nunca tuve papeles. Nunca me metí en problemas. Trabajaba todos los días, incluso los domingos. Pagaba impuestos con un número que no era mío, pero que usaba porque quería hacer las cosas bien. Vivía con miedo, sí, pero con dignidad, con sueños, con la esperanza de que algún día algo cambiaría, que tal vez conseguiría una visa, una oportunidad, una vida legal, pero nunca imaginé que todo terminaría así, de golpe, por una broma de niño. Recuerdo cada segundo de esa mañana. El aire parecía más denso, como si el mundo supiera que algo malo iba a pasar. Fui a la cocina, puse a calentar café. No había abierto el mensaje todavía. No tenía ni idea del desastre que se estaba gestando. En ese momento, pensaba que mi día iba a ser como cualquier otro. Ir al restaurante, cortar verduras, hacer salsas, volver a casa, llamar a mi madre, dormir, repetir. Era una rutina que me daba seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Fue entonces cuando escuché el golpe seco en la puerta. 3 veces. Firmes. Rítmicos. Mi corazón dio un salto. No era normal. Nadie toca así. Me acerqué con cautela. Miré por la mirilla. 4 hombres. Camisas claras. Placas visibles. 2 de ellos ya con una mano en la cintura, cerca de sus armas. No necesitaba más explicación. Sabía quiénes eran. Sabía por qué estaban allí. Abrí la puerta con las piernas temblando. Apenas dije mi nombre. Uno de ellos leyó una orden. No entendí todo. Mi mente estaba nublada. Pero escuché claramente presencia ilegal y riesgo de seguridad. ¿Riesgo? ¿De qué? ¿A quién? Antes de poder preguntar, ya tenía las manos detrás de la espalda, las esposas frías, apretadas, mi rostro contra la pared. En ese momento, mi sobrino salió de la habitación con cara de sueño. Al ver la escena, gritó. Corrió hacia los agentes. Fui yo quien mandó el mensaje. Su voz era desesperada. Lloraba. Decía que era una broma, que no entendía, que no quería que me llevaran. Pero ellos no escuchaban. No podían escuchar. No era su trabajo entender. Era cumplir. Y eso hicieron. La señora Marta, mi vecina del 4º piso, estaba asomada por la ventana. Lloraba en silencio. Había compartido conmigo tantas cosas. Me había dado sopas calientes cuando estaba enfermo. Me cuidaba como a un hijo. Ahora me veía ser llevado como un criminal. Yo no podía levantar la vista. Me sentía desnudo, roto, humillado. Subí al vehículo negro del ICE con las piernas temblorosas. No sentía mis manos. Miré por la ventana mientras nos alejábamos. Mi casa, mis cosas, mis fotos, mi vida. Todo quedaba atrás, como si nunca hubiera existido, como si yo no fuera nadie. La ciudad seguía su curso.
La gente caminaba, iba al trabajo, tomaban café. Nadie sabía lo que me estaba pasando. Nadie sabía que un error, una frase, una inocente notificación había destruido todo lo que me costó casi 2 décadas construir. Y lo peor es que, en ese momento, todavía no sabía que ese mensaje no había sido simplemente un accidente, ni imaginaba lo que estaba por descubrir. En ese instante, lo único que podía pensar era en mis padres, en cómo les explicaría que me habían deportado, que estaba detenido, que todo por lo que había trabajado estaba por desaparecer, y sobre todo, en cómo una frase escrita por un niño pudo convertirse en una sentencia de muerte para mis sueños. Llegué a este país con 24 años y un solo objetivo en mente: sobrevivir. Atrás quedaban los gritos de mi madre en la estación, diciéndome que me cuidara, que no confiara en nadie. Atrás quedaba la tierra que me vio nacer, con sus calles polvorientas, los tejados de lámina oxidada y las promesas rotas de políticos que nunca volvieron. Yo no huía solamente del hambre, huía de la desesperanza, de mirar a mis sobrinos y no poder comprarles un par de zapatos, de ver a mi padre desgastarse trabajando por centavos, de saber que, si me quedaba, me iba a morir de poco a poco. Crucé la frontera de noche, con miedo en la garganta y los pies sangrando. Recuerdo los arbustos que se abrían como si fueran dientes. Recuerdo el frío, las voces en susurros, el temblor en las manos. Recuerdo que pensé que no lo lograría, pero lo hice. Llegué a Houston. Me recibió un primo lejano, Carlos, que me dejó dormir en un colchón inflable en la sala. Me prestó una muda de ropa y me llevó al día siguiente a buscar trabajo. Aquí nadie pregunta nada si sabes usar las manos, me dijo. Tenía razón. Mi primer empleo fue en una construcción. Mezclaba cemento, cargaba bloques, barría polvo. Me pagaban $40 al día. Con eso compraba arroz, frijoles y jabón. Nada más. El resto lo enviaba a casa. Cada dólar lo contaba 3 veces. Me sentaba frente a la gente del Western Union con las manos sudadas y el corazón encogido, como si temiera que me lo fueran a quitar. Mandaba 200, 300, a veces más, y al otro lado, la voz de mi madre siempre era la misma. Gracias, mijo. Nos estás salvando. Dormía en el suelo con una cobija prestada. Compartía cocina, baño, aire. Había días que llegaba tan cansado que ni siquiera cenaba. Solo me tiraba al suelo y cerraba los ojos. Pero nunca me quejé. Nunca. Porque yo sabía que valía la pena. Cada centavo enviado era una medicina para mi papá, una libreta nueva para mis sobrinos, una promesa de que yo no los había olvidado. Con el tiempo, pasé de la construcción a lavar platos en un restaurante. Fue una mejora. Tenía un techo seguro, comida caliente al final del turno y un jefe que no gritaba. Trabajaba dobles turnos. Entraba a las 6 de la mañana y salía a la 1 de la madrugada. A veces no sentía los dedos. A veces los pies me ardían tanto que tenía que dormir con ellos en un balde de agua fría. Pero cada quincena, el ritual era el mismo: separar el dinero para enviar y quedarme con lo justo. Nunca me permití lujos. No compraba ropa nueva. No salía. No bebía. Mi único vicio era llamar a casa los domingos. Esas llamadas eran mi gasolina. Mi madre contándome que ya pudo comprarle los lentes a papá. Mis sobrinos diciendo que sacaron 10 en la escuela. Mi hermana preguntándome cómo estaba, aunque no siempre esperara una respuesta larga. Me llenaban. Me daban sentido. Me hacían sentir útil, aunque estuviera viviendo en la sombra de un país que no me reconocía. Pasaron los años y logré mudarme a un pequeño apartamento. Un cuarto con baño propio. Parecía una mansión. Compré una cama usada y un microondas. Colgué una foto de mis padres junto a la ventana. En ese espacio diminuto me sentía libre. Allí podía quitarme los zapatos y ser yo. Nadie me miraba por encima del hombro. Nadie me llamaba ilegal. Nadie me hacía sentir menos. Un día, el dueño del restaurante, Marco, se me acercó. ¿Te gustaría aprender a cocinar?, me preguntó.
No lo pensé. Dije que sí. Y así, poco a poco, pasé de lavar platos a cortar verduras, luego a preparar salsas. Después, me enseñaron a hacer pasta desde cero. Marco me decía que tenía talento. Yo le decía que tenía hambre. Y era verdad. Hambre de aprender. Hambre de valer algo más. Después de 10 años, me convertí en subchef. Tenía un sueldo estable, un horario mejor, y por primera vez me permití comprar un regalo para mí. Una bicicleta. Me gustaba salir los domingos al parque, ver a las familias, oler el pasto mojado, escuchar a los niños gritar de alegría. Yo no tenía hijos ni pareja, pero esos momentos me hacían sentir parte de algo, como si también yo perteneciera. Envié dinero todos esos años. Jamás fallé. Pagué la universidad de mi sobrino Alejandro. Pagué el tratamiento dental de Lucía. Compré un tanque de gas nuevo para mis padres. Mantuve la casa pintada desde lejos. Mandaba fotos de mi cocina, de los platos que preparaba, de la medalla que me dieron por mejor empleado del mes. Esperaba una palabra de orgullo, una felicitación. Pero muchas veces, lo único que recibía era un ¿cuánto vas a mandar este mes? A veces dolía, a veces me acostaba con el corazón apretado, pero me repetía a mí mismo que lo hacía por amor, que ellos no lo entendían, pero que un día lo harían, que todo ese esfuerzo tendría sentido, que no importaba si nadie lo veía, porque yo sí sabía lo que valía. Y con eso me bastaba. 18 años viví así, en silencio, sin molestar, sin meterme en problemas, sin papeles, sí, pero con alma. Me hice parte de una comunidad, ayudaba en la iglesia, donaba comida cuando podía, enseñaba a otros a cocinar. Mi jefe me confiaba las llaves del local, mis compañeros me respetaban, los vecinos me saludaban con afecto. Nunca pensé que un día todo eso se borraría de un plumazo. Nunca imaginé que después de tanto sacrificio, de tanto sudor, de tantas lágrimas escondidas bajo la almohada, lo que me tumbaría sería una simple frase, una notificación en el celular, un mensaje escrito con los dedos de un niño. Jamás pensé que el precio de mi amor, de mi entrega, sería la vergüenza de ser esposado frente a mi propia familia, y que lo que me mantenía de pie, lo que me daba sentido, se convertiría en la causa exacta de mi caída. No fue una carta, ni una amenaza, ni un expediente del gobierno. Fue un mensaje, una sola línea de texto escrita en la pantalla de un celular, enviada por accidente, sin doble intención. Al menos eso pensé al principio. Mi tío va a explotar todo si no ganamos esta ronda. Era una frase típica entre niños que juegan en línea. Un comentario exagerado, dramático, como tantos otros. Pero cuando esa frase apareció en la pantalla, y luego en manos equivocadas, se convirtió en dinamita pura. Mi sobrino Alejandro, 12 años, un niño inquieto, curioso, algo rebelde, estaba jugando con mi celular mientras yo cocinaba. Le había prestado el teléfono para que se entretuviera. Era domingo, mi único día libre. Me gustaba prepararle hamburguesas con pan casero y dejarlo jugar un rato antes de que su mamá viniera a buscarlo. Siempre fue muy hábil con la tecnología. Escribía rápido, se metía en chats, descargaba juegos, creaba personajes. A veces me reía con él, otras lo regañaba por no pedir permiso. Esa tarde, mientras se desesperaba porque otro niño lo derrotaba en una partida de videojuegos, escribió ese mensaje. Iba dirigido a un amigo suyo del vecindario. Lo envió desde mi WhatsApp, sin darse cuenta de que lo había escrito en el grupo de familia, donde estaban mi hermana Teresa, sus hijos, mi madre e incluso algunos primos lejanos. Nadie respondió. Nadie dijo nada. Yo tampoco lo vi en el momento. Horas después, alguien que nunca debió haber leído ese mensaje lo leyó. O tal vez sí debía leerlo. Tal vez fue intencional. Esa es la parte que aún me duele más. No saber si fue un accidente o una emboscada. Porque en ese grupo familiar, desde hacía tiempo, las cosas ya no eran iguales. Empecé a notar, semanas antes, que las conversaciones en ese grupo ya no eran cariñosas. Pasaron de los buenos días,
los saludos con fotos de comida y frases religiosas, a peticiones constantes de dinero. Alejandro necesita nueva computadora para estudiar. Mamá necesita el refrigerador nuevo. Lucía quiere ir a un curso en la ciudad. Cada mensaje no era una charla, era una factura disfrazada. Y si tardaba en responder, venían los reproches. Te olvidaste de nosotros. Allá la vida es fácil. Tienes más. Deberías mandar más. Pero yo nunca imaginé que alguien podría hacer algo tan grave, tan frío, tan irreversible. Después de que el mensaje fue enviado, alguien lo reenviaría fuera del grupo. Quizás lo copiaron, quizás tomaron una captura, y esa imagen, ese pedazo de texto sacado de contexto, fue enviado directamente a una línea anónima de denuncias del ICE. Junto con eso, mi nombre completo, mi dirección, mi lugar de trabajo, mis horarios, toda mi vida trazada como si fuera un objetivo militar. Todo detallado con una precisión que solo alguien cercano podía tener. La policía de inmigración no actúa sin pruebas, no con tanta rapidez. Pero cuando se les presentó ese mensaje como evidencia de amenaza y se les entregó toda mi información en bandeja de plata, actuaron en cuestión de horas. Ellos no sabían de juegos en línea, no sabían de lenguaje infantil. Lo único que leyeron fue: mi tío va a explotar todo. ¿Explosivos? ¿Amenaza terrorista? ¿Riesgo para la seguridad? Esas palabras son suficientes en este país para justificar cualquier acción. Y yo, que llevaba 18 años trabajando legalmente sin papeles, me convertí de pronto en un peligro. Cuando me llevaron al centro de detención, fue la primera vez que vi el mensaje. Uno de los oficiales me lo mostró impreso. ¿Reconoce este texto?, me preguntó. No podía creerlo. Me reí. Una risa nerviosa, absurda. Eso lo escribió mi sobrino, dije. Es un juego. No tiene sentido. Solo estaban bromeando. Pero ellos no se reían. Ellos no buscaban entender. Solo querían confirmar que el número desde el que se envió estaba vinculado a mí. Y lo estaba. Alejandro lloró durante días, según me contó luego mi madre. No comía, no hablaba, no quería ir a la escuela. Decía que me había arruinado la vida, que no sabía que un juego podía hacer tanto daño. Pero con el tiempo, con las piezas que fui juntando después, descubrí que esa culpa, por más honesta que pareciera, quizás no era del todo suya, porque una semana antes del mensaje, mi hermana me había pedido $1,000 extra. Decía que mi padre necesitaba una operación urgente. Le respondí que no podía enviar tanto de golpe, que necesitaba tiempo, que el salario no me alcanzaba. Se enojó. Me dijo que yo ya no era parte de la familia. Me colgó. Luego, silencio. Y después, la denuncia. El mensaje de Alejandro fue el pretexto perfecto. Fue el fuego que encendió la mecha que alguien ya había colocado. Porque nadie en el grupo familiar me defendió. Nadie escribió: es solo una broma. Nadie explicó el contexto. Nadie me advirtió que ese mensaje había causado un problema. Todo quedó en silencio. Y en ese silencio comenzaron mis sospechas. El dolor más grande no fue ser arrestado, ni estar encerrado, ni enfrentar una audiencia sin papeles. El dolor más grande fue entender que algo que salió de un juego inocente pudo ser manipulado, distorsionado, convertido en una arma, que alguien aprovechó el descuido de un niño para destruirme. Después de ese día, ya no pude confiar del todo. Las voces familiares empezaron a sonar lejanas. Mi hermana, que antes me llamaba 2 veces por semana, desapareció. Mis sobrinos dejaron de contestar mis mensajes. Incluso mi madre empezó a hablarme con frases cortas, como si alguien estuviera detrás del teléfono, como si no pudiera decir todo. Y mientras yo me hundía en la soledad de una celda compartida, mientras me enfrentaba a interrogatorios, documentos, reglas y la constante amenaza de ser devuelto a un país que ya no era mío, la imagen de ese mensaje seguía rondando mi mente. Una línea de texto, una frase suelta, un niño con acceso a un teléfono, una familia llena de reclamos.
una traición envuelta en silencio, y la certeza de que, a veces, lo que parece un error inocente es solo la punta de algo mucho más oscuro. Eran las 6:14 de la mañana. Lo recuerdo porque había un reloj digital sobre el microondas, y esa fue la última vez que vi la hora antes de que todo se desmoronara. El golpe en la puerta no fue normal. 3 toques fuertes, secos, sin pausa entre ellos, como un martillo en la madera. Me levanté sobresaltado, aún en camiseta y pantalones de pijama, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Pensé que tal vez era la señora Marta, la vecina, que a veces venía temprano a pedirme ayuda con su medicación. Pero cuando me asomé por la mirilla, supe que no era Marta. Supe que no era nadie que viniera a pedirme ayuda. 4 hombres, 2 con chalecos azules con letras blancas. IC. Uno de ellos sostenía una carpeta. Los otros tenían las manos cerca de sus cinturones, donde colgaban esposas, radios y armas. El mundo se me cayó al estómago. Sentí una presión en el pecho como si me hubieran empujado desde dentro. Quise correr, esconderme, hacer algo, pero mis pies no respondían. Abrí la puerta con manos temblorosas. Uno de ellos pronunció mi nombre completo con voz firme. ¿Emilio Ortega? Asentí, casi sin voz. El agente levantó la orden. Tenemos un mandato federal por actividad sospechosa. Debe acompañarnos. Yo no entendía. No podía hablar. Tartamudeé algo sobre un error, una confusión. Intenté explicar que todo era por un mensaje, que fue mi sobrino, que yo no hice nada, pero las palabras se ahogaban antes de salir. Mis piernas comenzaron a fallar. Me pidieron que diera media vuelta. Me giré lentamente, sintiendo cada latido como un tambor. Las esposas se cerraron sobre mis muñecas como 2 piezas de hielo. Me apretaron fuerte, demasiado fuerte. Pude oír mi propia respiración acelerada. El sonido del metal fue más fuerte que cualquier otra cosa. Fue el sonido de la humillación, el sonido del fin. Mi sobrino Alejandro salió corriendo del cuarto. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados de sueño. Al ver la escena, gritó: ¡Fui yo! ¡Fui yo quien lo escribió! ¡No fue mi tío! Corrió hacia uno de los agentes, intentó agarrarle el brazo, pero lo apartaron con una mano. No le respondieron, no lo miraron. Para ellos, su voz no valía. Solo había un culpable. Yo. Teresa, mi hermana, apareció detrás de él. No dijo nada. No gritó, no intentó detenerlos, solo observó. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Esperaba un gesto, un esperen, fue un malentendido, algo. Pero lo único que vi fue distancia, frialdad, como si todo ya estuviera decidido. Cuando salimos al pasillo, la señora Marta estaba en su puerta. Tenía las manos juntas, como rezando. Su cara era de horror. ¿Qué está pasando?, preguntó. Uno de los agentes solo le pidió que regresara a su apartamento. Ella no se movió. Me miró a los ojos. ¿Qué te están haciendo, Emilio? Yo no pude responder. Solo bajé la mirada, con el rostro ardiendo de vergüenza. Bajamos por las escaleras. Cada peldaño era una herida nueva. Escuchaba puertas abrirse, susurros, pasos detrás de las puertas. Sabía que todos miraban, que todos veían cómo me llevaban como a un criminal, a alguien que conocían, con quien compartieron cenas, fiestas, problemas cotidianos. Pero en ese momento nadie salía a hablar, nadie decía nada. El miedo es silencioso y contagioso. El vehículo de Lice era negro, con vidrios oscuros. Me empujaron dentro sin palabras. Cerraron la puerta. El silencio dentro del auto era opresivo. Mis manos seguían esposadas detrás de la espalda. No podía moverme bien. El cinturón me apretaba el pecho. Miré por la ventana mientras nos alejábamos. El edificio, las ventanas, las plantas en el balcón, mis zapatos viejos junto a la puerta. Todo se alejaba como un sueño, como si nunca hubiera sido mío. Durante el trayecto, 1.000.000 de pensamientos me atravesaban. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo algo tan absurdo se convirtió en esto?
¿Quién fue tan cruel como para denunciarme por una broma de niño? ¿Fue un error? ¿O fue algo planeado? Cada minuto sin respuesta era una herida abierta. Llegamos a un edificio gris, de cemento frío, sin ventanas visibles. El centro de detención, un lugar donde el tiempo no existe. Me hicieron firmar papeles que no entendía. Me tomaron huellas, fotos, me revisaron el cuerpo, me quitaron los cordones, el cinturón, mis pertenencias. Me dieron una manta áspera, un cepillo de dientes minúsculo y una caja de cartón para mis cosas. La celda era compartida, 6 literas, un baño metálico sin puerta, una luz blanca que nunca se apagaba. Las primeras horas no hablé con nadie. Estaba en shock. Me senté en la esquina inferior de la litera, abrazando mis rodillas, mirando un punto fijo en la pared. La voz de mi sobrino seguía resonando. «Fui yo». Y la mirada de mi hermana, tan vacía, tan dura. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no me defendió? El primer día pasó lento, denso, como si cada segundo pesara. Escuchaba sollozos por la noche, rezos en voz baja. Un hombre dormía con una foto arrugada entre sus manos. Otro hablaba solo. Todos teníamos historias. Todos habíamos sido arrancados de nuestra vida por algo. Pero esa madrugada, bajo esa luz que no se apagaba, yo solo podía pensar en que acababan de arrancarme el alma. No era solo una detención, era la demolición de todo lo que había construido. No con ladrillos, sino con sacrificios, con noches sin dormir, con manos rotas, con silencios prolongados, con amor enviado en remesas mensuales. Y ahora todo estaba en peligro, todo por un mensaje, por una frase. O tal vez por una decisión más calculada de lo que yo quería aceptar. El centro de detención no era solo un edificio, era una grieta en el tiempo, un lugar donde los días no tenían nombre y las noches no eran oscuras, porque la luz fluorescente del techo nunca se apagaba. Allí, todo olía a plástico y desinfectante barato, a encierro, a miedo. Me asignaron la litera inferior de la celda 4D. Compartía espacio con otros 5 hombres. Cada uno tenía su historia, pero ninguno la contaba. Al menos no al principio. Nos observábamos como animales heridos, desconfiados, agotados. Todos sabíamos que bastaba una palabra equivocada para ser castigados. La vigilancia era constante. Cámaras, guardias, puertas que no se abrían desde dentro. El tiempo pasó como un río espeso. Las comidas eran a las 6 de la mañana, a las 12 en punto y a las 6 de la tarde. Siempre lo mismo. Arroz sin sal, pan duro, un jugo que sabía a medicamento. Yo apenas comía. El estómago se me cerraba del estrés. No dormía. No podía. Me despertaba cada hora, con el cuerpo temblando y la garganta seca. Durante los primeros días, no tuve contacto con nadie del exterior. No sabía si alguien estaba intentando ayudarme. No sabía si mi madre se había enterado. No sabía si mi jefe, Marco, había hecho alguna llamada. Nadie me decía nada. Me sentía enterrado en vida. Una noche, mientras intentaba dormir, el hombre de la litera de arriba, Roberto, un salvadoreño que llevaba 2 meses detenido, me habló en susurros. Me preguntó si tenía familia aquí. Le dije que sí, que tenía una hermana y un sobrino. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Cuidado con los tuyos. A veces son ellos quienes te entierran». Esa frase me retumbó en la cabeza. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué lo dijo justo así? Entonces, me confesó que llevaba semanas sospechando que alguien cercano lo había denunciado, que su cuñado tenía envidia, que lo había acusado falsamente para quitarle el cuarto que compartían, y que, desde entonces, no confiaba ni en su sombra. Me dijo que en este lugar, las traiciones familiares eran más comunes de lo que se cree. Empecé a mirar hacia atrás, a conectar hilos. La llamada de Teresa pidiéndome dinero, justo antes de la denuncia. El silencio posterior, la ausencia total de cualquier intento por defenderme. ¿Y si no fue un error? ¿Y si todo estaba planeado? La idea me rompía por dentro. Me dolía más que las esposas,
Más que la humillación, pensar que alguien que yo amaba, alguien a quien ayudé durante años, pudiera haberme entregado, era insoportable. A los 9 días, un guardia me dijo que tenía una llamada. Era Marco, mi jefe. Su voz fue como una bocanada de aire limpio. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que estaba hablando con un abogado, que harían lo posible para ayudarme, que todos en el restaurante estaban indignados, que no podían creer lo que había pasado. Lloré. No pude evitarlo. Lloré como un niño, no por mí, sino por sentir que alguien, al menos uno, aún me veía como un ser humano. Después de esa llamada, algo en mí cambió. Empecé a observar más, a hablar con otros detenidos. Descubrí que muchos habían sido arrestados por causas menores, pero presentadas como amenazas. Un hombre fue detenido por una pelea de tránsito, otro por tener el mismo nombre que alguien buscado. Todo era una maquinaria que no paraba, y nosotros éramos solo piezas descartables. Un día, una mujer de servicios legales entró a nuestra celda. Se llamaba Clara, era voluntaria, hablaba español perfectamente. Me preguntó si tenía pruebas de que el mensaje no era mío. Le dije que sí, que era de mi sobrino, que él lo había confesado. Le conté todo. Me escuchó en silencio, tomando notas. Luego, bajó la voz y me preguntó, ¿confía en su familia? No supe qué responder. Dudé. Y en esa duda, ella entendió todo. Me dijo que podía intentar apelar, que no era fácil, que la ley era dura, pero que si demostraba que la acusación era una represalia, una manipulación, podría tener una oportunidad. ¿Alguien se beneficia si usted es deportado?, preguntó. Me quedé en blanco, pero la pregunta me quedó clavada en el pecho. Comencé a recordar cosas que había ignorado, miradas frías, comentarios extraños, el hecho de que, desde hacía meses, Teresa ya no me hablaba con el mismo tono, que Alejandro, a pesar de su edad, a veces repetía cosas que no eran suyas, que el mensaje haya llegado a manos del ICE con todos mis datos, no era normal. Era demasiado preciso, demasiado intencional. Cada noche volvía a escuchar la voz de Roberto, cuidado con los tuyos, y me repetía una y otra vez que no, que mi hermana jamás haría algo así. Pero dentro de mí, algo comenzaba a quebrarse. Una parte de mí ya no podía confiar del todo, porque cuando más lo necesité, cuando fui esposado frente a su hijo, frente a nuestra casa, ella no dijo una sola palabra. Y mientras los días se acumulaban, mientras la audiencia se acercaba, mientras mi fe se desgastaba como las suelas de mis zapatos, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si esto fue una trampa, si alguien cercano lo hizo, entonces yo estaba solo desde mucho antes de ser arrestado. En la celda, los días se convertían en nudos. Nudos en la garganta, nudos en la espalda, nudos en la memoria. Para no perder la cabeza, empecé a cerrar los ojos y obligarme a recordar, a volver atrás, a revivir cada instante de mi vida en este país, como si estuviera viendo una película antigua proyectada en la pared. Quería aferrarme a algo, a lo que fui, a lo que construí, a todo lo que estaba por perder. Recordé mi primer día en la cocina del restaurante, cuando apenas entendía el menú. Marco me enseñó a cortar cebolla sin llorar. Me dijo que los hombres que cocinan con amor no necesitan recetas, solo paciencia. Me pasaba la cuchara y decía, prueba, confía en tu lengua. Con el tiempo, logré preparar platos que hacían que la gente cerrara los ojos al probarlos. Mi mole era famoso. Mis tamales se agotaban. Tenía clientes que preguntaban por mí sin siquiera saber mi nombre. Recordé el día que pude rentar mi primer apartamento. Pequeño, viejo, pero mío. Entré con 2 bolsas de supermercado y un ventilador. Me acosté en el suelo y lloré. Lloré de orgullo. Me tomé una foto con el contrato en la mano y la envié al grupo de la familia. Mi madre me respondió con una oración. Teresa con un «ya era hora». No importó. Yo estaba feliz. Era mi rincón, mi refugio. También me vino a la mente el día que envié mi primer paquete. Una caja de cartón llena de ropa usada, cuadernos, dulces, medicinas.
Le puse una nota que decía, para que sientan que los abrazo. Cuando mi madre recibió el paquete, me llamó llorando. Dijo que nunca había visto a los niños tan emocionados. Yo fingí que estaba ocupado para que no notara que también lloraba. Las imágenes se sucedían sin orden. El día que le compré a Alejandro su primera bicicleta, el momento en que pagué la operación de la pierna de mi padre, la noche que, con mi primer aguinaldo, mandé dinero para reparar el techo de la casa. Cada acción, cada decisión, cada sacrificio, ahora pendían de un hilo. Sentado en esa celda, con las paredes sudando humedad, pensaba en lo absurdo de todo, en cómo el mundo me trataba como una amenaza, como alguien peligroso, cuando en realidad lo único que hice fue dar, entregar, amar en silencio. Mi rutina allá afuera era simple, casi monástica. Me levantaba a las 5, desayunaba pan tostado con café instantáneo, tomaba la bicicleta hasta el restaurante, cocinaba, lavaba, enseñaba a los nuevos, regresaba al anochecer, llamaba a mi madre, me acostaba, repetía, día tras día. A veces pensaba que mi vida era aburrida, que quizás no había hecho nada grande, pero ahora, viéndola desde esta oscuridad, entendía que era más valiosa de lo que creía. Cada detalle tenía peso: la camiseta vieja que usaba para trabajar, el radio donde escuchaba música mexicana mientras cocinaba, la maceta con flores secas que Teresa me regaló cuando cumplí 10 años aquí. Todo estaba impregnado de historia, de esfuerzo, de amor. También recordé los miedos, las veces que la policía se acercaba y yo bajaba la mirada, las noches en que soñaba con redadas, las llamadas que no contestaba por temor a que fueran de migración. Vivir sin papeles es vivir con el corazón encogido, siempre esperando el golpe, siempre temiendo perderlo todo. Pero aún así, yo seguía, por mi familia, por mí, y ahora estaba aquí, encerrado, sucio, desnutrido, olvidado. La gente allá afuera seguía con su vida. El restaurante tal vez había contratado a otro. Mi bicicleta, oxidándose. Mis plantas, muriendo sin agua. Y lo peor, mi familia, en silencio. Alejandro no volvió a escribirme. No sé si fue por culpa, miedo o porque le prohibieron hablarme. Teresa no respondió mis mensajes. Mi madre, cuando llamó, solo dijo: «Dios sabe lo que hace». Esa frase me atravesó. Me dolió. No sabía si era resignación o acusación, pero me dejó solo, más solo que nunca. Me preguntaba si sabían todo lo que estaba perdiendo, si entendían que cada día aquí adentro era como una muerte lenta, si se daban cuenta de que yo no era un número, era un hombre, un hermano, un hijo, un tío, un trabajador, alguien que dio todo y ahora se quedaba sin nada. Los recuerdos seguían llegando, como cuchillos, el aroma de mi mole rojo, el calor del horno, la risa de Alejandro cuando lo llevé al parque, la carta que me escribió mi padre antes de morir, agradeciéndome por no olvidarlos. Esa carta ahora era un pedazo de papel doblado en mi bolsillo, manchada de humedad, casi ilegible, pero para mí era un testamento, una prueba de que, por un tiempo, valió la pena. Y aún así, allí estaba, preso, por un mensaje, por una frase, por una traición, por una broma que, quizás, no fue tan broma. Mi alma flotaba entre el pasado y el presente, y en cada recuerdo sentía que una parte de mí se negaba a rendirse, porque esa vida que construí no podía desaparecer así, no sin luchar, no sin que al menos alguien supiera lo que realmente ocurrió. El día de la audiencia llegó como un cuchillo que se arrastra por la garganta. Me levantaron a las 4 de la mañana, me hicieron ducharme con agua helada, me entregaron un uniforme gris y unos zapatos que me apretaban los dedos. Me esposaron de pies y manos como si fuera un criminal de alta peligrosidad. El trayecto en la camioneta fue silencioso, tenso. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Todos sabíamos que ese día podía cambiarlo todo. El Tribunal de Inmigración no se parece a un tribunal normal. Es pequeño, frío, silencioso. No hay jurado, solo un juez, un fiscal y tu abogado.
si tienes suerte de tener uno. Clara, la voluntaria, logró conseguirme un defensor de oficio. Un hombre serio, de lentes gruesos y acento del medio oeste. Me dijo que tenía pocas esperanzas, pero que haría lo posible. Cuando entré a la sala, vi a mi hermana sentada en la banca del fondo. No me miró. Tenía las manos en el regazo y los labios apretados. A su lado, Alejandro, más alto que la última vez, más flaco. También evitaba mi mirada. Mi corazón comenzó a latir como si quisiera escaparse del pecho. Una parte de mí todavía esperaba una señal, una mirada, un gesto que dijera, todo va a estar bien. Pero no vino nada. El juez empezó a leer mi expediente, frío, mecánico, como quien lee una receta. Sospechoso de amenaza a la seguridad nacional, mensaje interceptado, evidencia entregada de forma anónima, situación migratoria irregular desde 2005. Cada palabra era como una piedra más sobre mi espalda. Mi abogado objetó, presentó el contexto del mensaje, explicó que fue escrito por un menor, que no tenía intención alguna, que nunca existió una amenaza real. El fiscal no pareció impresionado. Dijo que en tiempos de seguridad extrema, cualquier frase puede interpretarse como peligrosa, que, independientemente de la intención, el mensaje generaba alarma, y que, siendo yo un inmigrante sin papeles, no tenía derecho a cometer errores. Me dieron permiso para hablar. Me levanté con las piernas temblando. Miré al juez, pero luego no pude evitar mirar hacia el fondo, donde estaba mi hermana. Hablé desde el alma. Conté mi historia, mi trabajo, mi entrega, mi esfuerzo durante 18 años. Dije que ese mensaje no era mío, que amaba a este país, aunque nunca me hubiera aceptado del todo, que lo único que pedía era justicia, no caridad, no compasión, justicia. Cuando terminé, Alejandro bajó la cabeza. Teresa seguía sin mirarme. El juez pidió un receso. Salí de la sala sintiéndome vacío. Durante el descanso, Clara se me acercó. Me dijo en voz baja, «Hay algo raro. La denuncia fue muy específica, demasiado detallada. Esto no lo hizo un extraño». Le pedí que hablara con Alejandro, que intentara obtener algo más. Ella aceptó. Una hora después, la audiencia continuó, y entonces ocurrió lo impensable. El juez permitió que Alejandro hablara. Clara lo había convencido de contar su parte. El niño se levantó con lágrimas en los ojos. Su voz temblaba. Dijo que escribió el mensaje jugando, que nunca pensó que causaría problemas, que fue un error. Pero luego, en un silencio tenso, agregó algo más. Yo no lo envié a Lice, pero vi cuando mi mamá tomó una foto del mensaje y la vi mandándola desde su celular a alguien. Después me pidió que no dijera nada. Un suspiro recorrió la sala. Mi cuerpo se paralizó. Teresa se levantó de golpe. Gritó que era mentira, que Alejandro estaba confundido, que todo era un malentendido. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El juez pidió silencio. Miró a todos durante unos segundos que parecieron eternos. Luego dijo que revaluaría el caso, considerando la nueva información, que necesitaba tiempo, que en una semana habría resolución. Salí de esa sala con el alma hecha pedazos, no por la espera, no por la duda, sino por la confirmación de lo que más temía. Mi hermana, mi propia sangre, había usado a su hijo, había usado una frase inocente para entregarme. No podía entenderlo. Quise pensar que lo hizo por desesperación, por dinero, por presión, pero ninguna razón justificaba esa traición. Yo la cuidé desde que éramos niños. Fui padre para su hijo. Les di todo. Y ahora me convertía en el enemigo. Esa noche en la celda no dormí. Sentí que ya no quedaba nada en mí, que había sido partido en 1000 pedazos, que ya no podía volver a ser quien era. Pero en medio del dolor surgió algo más. Una rabia, una fuerza, una certeza. Si había sobrevivido todo esto, entonces no me dejaría caer sin pelear. La semana de espera fue como una larga caminata por un pasillo sin luz. Cada día parecía durar un mes. Cada noche, un castigo. Pero algo dentro de mí había cambiado.
Ya no era el mismo hombre que entró en esa celda temblando, lleno de culpa, buscando explicaciones. Ahora sabía la verdad, y por más cruel que fuera, la verdad me había liberado de una ilusión que llevaba años alimentando, la de una familia unida. Los días en detención ya no los vivía con miedo, sino con los ojos abiertos. Observaba más, escuchaba más, veía a otros hombres que, como yo, eran víctimas de un sistema que los tragaba sin masticar. Veía sus rostros, sus silencios, sus pequeñas rutinas para mantenerse cuerdos. Algunos hacían ejercicios en el rincón, otros leían la misma página durante horas. Había uno que hablaba con su madre todas las noches, aunque ella ya había muerto hacía años. Cada uno, aferrado a lo poco que le quedaba. Yo comencé a escribir. No tenía papel, así que memorizaba frases. Cada noche componía una carta en mi cabeza, a veces para mi madre, a veces para mí mismo, a veces para nadie. Era mi forma de no desaparecer, de recordarme que aún existía, que aún tenía voz, aunque me la hubieran intentado arrebatar. Una de esas noches me acerqué a Roberto, el hombre salvadoreño que dormía arriba de mí. Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí realmente. Me miró y dijo, demasiado. Me contó su historia. Su hermano lo denunció porque heredaron una casa juntos. No lo dijo con rencor. Lo dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Luego agregó, a veces uno tiene que perder todo para entender quién era de verdad. Esa frase me acompañó durante días. Me la repetía en silencio. Perder todo para entender quién era. Tal vez, sin saberlo, había vivido años entregando pedazos de mí a quienes nunca se los merecieron. Tal vez confundí amor con deber. Tal vez confundí familia con lealtad. Y ahora, entre paredes frías y luces que no se apagan, por fin veía con claridad. Clara venía a verme cada 2 días. Me traía noticias. Me explicaba los pasos legales. Me decía que el testimonio de Alejandro había causado impacto, que el juez no lo había desestimado, que existía una pequeña posibilidad de que me liberaran, al menos temporalmente. Me pedía paciencia, pero también me preparaba para lo peor. Si te deportan, debes tener un plan, me dijo. Tienes que pensar en ti, en cómo reconstruir tu vida. Y por primera vez en semanas, comencé a hacerlo. Pensé en el pueblo donde nací, en la calle polvorienta, en el campo de maíz, en los rostros que no veía desde hace casi 20 años. Pensé en la posibilidad de volver como un extraño, como un fantasma, pero también como alguien que sobrevivió. Una tarde, me llamaron para una videollamada. Era mi madre. Su rostro apareció en la pantalla, cansado, pero fuerte. Me miró a los ojos y por unos segundos ninguno dijo nada. Luego rompió el silencio con una frase que me atravesó el pecho. Perdóname por no haber visto antes. Yo no sabía si hablaba de Teresa, del mensaje, de todo, pero asentí, porque en su voz había dolor y también amor. Un amor sin condiciones, un amor que, a pesar de la distancia y del tiempo, seguía intacto. Me dijo que Alejandro lloraba todas las noches, que no quería salir, que escribía cartas que no enviaba, que Teresa se había encerrado en sí misma. La culpa no desaparece, hijo. Se esconde, pero la gente la lleva como una sombra. Quise decirle tantas cosas, pero solo dije, estoy bien, mamá, estoy fuerte. Y lo estaba. Por dentro, algo se había endurecido, no como un muro, sino como una raíz, algo que no se rompe fácil. La noche antes de la audiencia final, no dormí. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, mirando hacia la puerta cerrada. Sentí una paz extraña, como si, pase lo que pase, ya hubiera cruzado una frontera dentro de mí. La frontera entre el miedo y la dignidad. Recordé a Marco, mi jefe, y su voz diciéndome, aquí cocinamos con el alma. Recordé las veces que me quedé después del turno, limpiando el piso, lavando platos sin que nadie lo pidiera. Recordé cómo los clientes sonreían cuando probaban mis salsas. Nada de eso me lo podían quitar. Me podían quitar el techo, la cama, los papeles, pero no quién era. Y en medio del silencio, por primera vez, recé.
No pedí nada, solo agradecí por estar vivo, por haber resistido, por haber descubierto, aún en la traición, una forma más honesta de amar, el amor propio. Cuando cerré los ojos, supe que al día siguiente ya no importaría el veredicto tanto como antes, porque al fin, aunque el mundo me rechazara, yo me había reencontrado conmigo mismo. El día de la audiencia final amaneció con el cielo cubierto. Desde la pequeña ventana del pasillo que daba al patio interno del centro de detención, se podía ver una franja de nubes grises suspendidas, como si también estuvieran esperando algo. El ambiente dentro del módulo era distinto, silencioso, tenso, como si todos los detenidos sintieran que ese día algo iba a cambiar, aunque no fuera para ellos. Me llamaron por mi nombre a las 7:42. Me entregaron la misma ropa gris. Me esposaron como cada vez. Ya no temblaba. Ya no me resistía. Caminaba erguido, con la espalda recta, como quien acepta su destino no por resignación, sino por dignidad. Clara me esperaba en la entrada del tribunal. Me saludó con una leve inclinación de cabeza. No dijo nada. Ya no necesitábamos palabras. El juez era el mismo, serio, rígido, meticuloso. En el estrado, revisaba documentos con una concentración quirúrgica. A su izquierda, el fiscal. A mi derecha, mi abogado. En el fondo de la sala estaban otra vez mi hermana y Alejandro. Esta vez, el niño me miró. Su rostro era una mezcla de miedo, culpa y anhelo. Teresa, en cambio, mantenía esa expresión de mármol que me había dolido más que cualquier golpe. El juez empezó con una introducción larga. Habló del sistema migratorio, de los riesgos, de la seguridad nacional, de las responsabilidades de los residentes, incluso los no documentados. Luego, repasó mi caso, detalló el mensaje, la denuncia, el testimonio de Alejandro y, finalmente, el hecho más contundente, la posible manipulación intencional de la evidencia. El fiscal pidió la deportación inmediata, aunque reconoció que el mensaje no había tenido intención real. Dijo que, aún así, la situación migratoria era ilegal y que la ley debía cumplirse. Mi abogado, con voz pausada, pidió clemencia. Presentó cartas de recomendación de clientes del restaurante, de Marco, incluso de un pastor local. Argumentó que yo era un hombre trabajador, sin antecedentes, con una vida estable, un ciudadano en espíritu, aunque no en papeles. Y entonces el juez respiró profundo, guardó silencio y habló. Este tribunal reconoce que el mensaje que detonó este caso fue producto de un menor, sin intención maliciosa. También reconoce que la evidencia fue presentada de forma cuestionable y que, en circunstancias distintas, no habría ameritado una acción de esta magnitud. Sin embargo, este tribunal no tiene autoridad para otorgar legalidad migratoria y, considerando el estatus del acusado, se ordena su deportación inmediata. Sentí como si la sala se hundiera. No lloré, no grité. Cerré los ojos y me permití sentir el peso de esa palabra. Deportación. 18 años reducidos a una orden, a una firma, a un protocolo. Alejandro se levantó de su asiento. «No, no es justo», gritó. Teresa intentó detenerlo, pero él se soltó. Corrió hacia mí. El guardia lo interceptó antes de que me alcanzara. El juez pidió orden. En medio del caos, solo pude decirle una cosa. «No es tu culpa, hijo. Vive limpio». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Quise abrazarlo, decirle que lo amaba, pero ya era tarde. Ya todo estaba dicho. Clara me acompañó hasta la salida del tribunal. Me miró con los ojos vidriosos. «Lo siento, Emilio. Hicimos todo lo que pudimos». Le agradecí, no por las gestiones, sino por haberme visto como humano, desde el primer día. Fui trasladado directamente al aeropuerto, sin pasar por el centro. Me dieron una bolsa con mis pertenencias, una camisa vieja, unos papeles arrugados, la carta de mi padre. Me sentaron al fondo del avión, junto a otros hombres en silencio, todos con la mirada perdida, algunos con miedo, otros con rabia, yo con una mezcla de las dos cosas, pero, sobre todo,
con una tristeza que no sabía dónde poner. El vuelo fue largo. No recuerdo si dormí. Cerré los ojos durante horas. Recordé cada esquina de mi vida allá, cada rostro, cada risa, cada Navidad solo, cada paquete enviado, cada dólar contado con cuidado. Y pensaba, ¿valió la pena? Al aterrizar, el aire caliente del país me golpeó el rostro como una bofetada. La humedad, el olor a tierra, todo era familiar, pero ajeno, como una casa que fue tuya y que ahora pertenece a otro. Me entregaron a las autoridades locales, me hicieron firmar más papeles y me soltaron en la terminal con una mochila y $100. Estaba de vuelta, en mi país, pero no como quien regresa, sino como quien es expulsado. Me senté en una banca de concreto, mirando la gente pasar. Nadie me reconocía, nadie me esperaba, nadie sabía lo que yo había dejado atrás. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije a mí mismo, como un mantra, no eres un delincuente, no eres un fracaso, eres un sobreviviente. Me levanté, con los pies temblorosos, pero la espalda recta, porque aunque me hubieran quitado todo lo material, yo seguía de pie. Y eso, en este mundo, ya era una victoria. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir una noche entera sin sobresaltarme. En las primeras madrugadas, despertaba confundido, esperando oír los sonidos del extractor del restaurante, las risas lejanas de mis compañeros de cocina o el chirrido de la bicicleta al amanecer. Pero solo encontraba silencio. Un silencio espeso, lleno de nostalgia. La ciudad donde nací seguía igual, pero yo ya no era el mismo. Durante los primeros días, caminé sin rumbo. Pasé frente a la escuela donde estudié de niño, frente a la tienda donde comprábamos pan con mi madre, frente a la cancha donde alguna vez soñé con ser futbolista. Todo estaba allí, como una fotografía vieja, pero yo era un extraño. Los vecinos me miraban con curiosidad. Algunos me reconocían. ¿Emilio? ¿El hijo de Clara? Asentía con una sonrisa triste. Me ofrecían café. Me preguntaban cómo estaba. No sabía qué responder. Volver no fue volver. Fue empezar desde cero. Con el poco dinero que tenía, alquilé una pieza pequeña en una casa antigua. La cama chirriaba. Las paredes eran finas como papel, pero tenía una ventana. Desde allí veía el cielo abierto, y por las noches contaba estrellas, no para pedir deseos, sino para recordarme que aún existía algo más allá de mi dolor. Conseguí trabajo en una panadería del centro. El dueño era un hombre seco, pero justo. Me dejaba usar la cocina cuando cerraban. Comencé a preparar mis recetas, el mole, los tamales, las salsas que tanto amaban allá. Pronto, los vecinos empezaron a preguntar, a encargar, a volver. Poco a poco, fui llenando mi mesa de sabores. No era el restaurante de antes, no era mi vida de antes, pero era un comienzo. Recibí una carta de Alejandro, escrita a mano, con letra temblorosa. Me pidió perdón. Me dijo que ahora entendía todo, que su mamá ya no hablaba del tema, que él guardaba mi foto en su mochila y que, cuando estaba triste, la miraba. Esa carta me quebró, no por el dolor, sino por la ternura, porque, a pesar de todo, el amor entre nosotros seguía intacto, en silencio, pero vivo. Con el tiempo, entendí algo que cambió mi manera de ver todo lo que viví. No fui deportado por un mensaje, fui arrancado porque este mundo está construido para que los que damos en silencio seamos invisibles. Porque muchas veces, lo que molesta no es el crimen, sino nuestra existencia misma. Porque amar, trabajar y construir no basta cuando tu nombre no está en un papel oficial. Pero también entendí que nadie puede quitarte lo que llevas en el alma, que tu historia te pertenece, que tu dignidad no está en una visa ni en una frontera. Está en cómo te levantas cada mañana, aunque el mundo te haya derribado la noche anterior. Hoy vivo con menos, pero con más verdad. No tengo muchas cosas, pero tengo mis manos, mis recuerdos, mis sabores y la certeza de que fui fiel a mí mismo, que no traicioné, que no mentí, que no entregué a nadie. Y si esta historia toca tu corazón, si alguna vez sentiste que eras invisible,
que no importabas, que te arrebataron todo sin explicación, quiero que sepas esto. Tú también vales. Tú también mereces empezar de nuevo. Tú también eres más que lo que te hicieron creer. Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar, por sentir conmigo, por no mirar hacia otro lado. Y si esta historia te hizo reflexionar, si sentiste algo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, crudas, dolorosas, pero también llenas de esperanza, porque nadie merece sentirse solo en medio de su lucha. Cada suscripción es un abrazo silencioso para quien aún está batallando. Y ahora, te invito a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Otra historia que, como esta, puede tocar tu alma, porque cada voz merece ser escuchada, y cada herida, al menos, ser comprendida. Gracias. Con todo el corazón. Nos vemos en el próximo video.